un interés de un empresario o de un individuo, alguien que tiene una empresa multinacional, no justamente sus intereses van a ser por el desarrollo de una nación. Entonces, como una crítica de cómo se fomentó o se está creando artificialmente pues, esta nación que empieza con Is y termina con Rael. Bueno, espero que no me censuren por esa parte. Y será rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno de que pueda disponer. A propósito de que hace no mucho, hace algunos meses, estuvo en boga la noticia de que había venido aquí Ernesto Zedillo, el expresidente de México, a ofrecer algunas conferencias y donde él se autodefine como un liberal del siglo XIX, porque pues bueno, él alude que en los tiempos de política de hoy se le dice neoliberal, que se utiliza según él como un insulto. Lo dice porque pues en las conferencias del presidente actual Andrés Manuel López Obrador y también por algunas intelectuales, no todos, pero por una parte de esa intelectualidad mexicana que ha hablado sobre economía, sobre historia, sobre izquierda, sobre liberales o neoliberalismo, lo hacen para criticar el sistema económico neoliberal que en estos días está siendo pues muy señalado, muy criticado. Y bueno, como a propósito de esto, de que Ernesto Zedillo se dice, es que yo soy liberal, pero soy liberal del siglo XIX, ¿no? Como una defensa. Entonces, bueno, como saben, he estado tratando algunos temas sobre economía, pero más que nada filosofía económica, a partir del filósofo Enrique Dussel. Y bueno, también busco en otras bibliografías para sustentar o para buscar ciertos datos, y recuerdo un libro, bueno, que es de un historiador, o sea, no es Dussel, este es otro, es un historiador que es Eric Hobsbawm, es británico, y en este libro que habla sobre naciones y nacionalismos, lo leímos nosotros en la universidad, en la carrera de historia, pero para revisar el tema de los nacionalismos, ¿sí? Pero me pareció importante, a propósito de estos debates que se están dando ahora, mostrar en cómo expone este historiador Eric Hobsbawm esa parte de los liberales del siglo XIX, para indagar un poco a qué se refería entonces Zedillo al autodenominarse como liberal del siglo XIX y cuáles son los cuestionamientos que hace el historiador. Eric Hobsbawm, 1917 a 2012, está considerado uno de los historiadores del siglo XX, fue profesor emérito de Historia Social y Económica en la Universidad de Londres. Algunos libros que tiene es La Era de la Revolución, ese lo tengo por ahí también. La Era del Capital, que acabo de comprar, y bueno, algunos otros, y entre estos que te digo que leímos en la carrera, leímos una parte, que de hecho en la caja de descripción te voy a dejar un video que tengo sobre la identidad nacional, y hago referencia a y a otros autores. De hecho, una parte interesante que me parece que menciona, tomando aparte el tema de los nacionalismos, es que este historiador hace una crítica en aquellos momentos, o sea, ya tiene años antes de que pasara este asunto de que hasta ni lo quiero mencionar bien porque luego nos censuran el video, sobre eso que está sucediendo en el problema de Israel, y hasta no sé si decirlo bien, bueno, de él, y donde hay mucha gente que se les está quitando la vida terriblemente. Hace una crítica a él desde antes de cómo se empezó a construir una nación sin mucho argumento. Es como una crítica de cómo se fomentó o se está creando artificialmente esta nación que es que empieza con Is y termina con Rael. Bueno, espero que no me censuren por esa parte. Bueno,
Ese es un punto importante a señalar para que veamos cuáles son más o menos las, digamos, ideas que tiene el historiador, ¿no? Bueno, ok, vamos a empezar. Es una parte pequeña, nada más son algunas frases que él dice y vamos a reflexionar sobre eso, del liberalismo del siglo XIX al que dice Zedillo pertenecer. Y bueno, antes de empezar con los extractos que vemos de este historiador, por aquí tengo una nota que yo tenía en donde parece una pregunta retórica que se hace el mismo historiador, que dice, cuando está hablando de la creación o la construcción de naciones, que dice, fue fortuito que la era clásica del liberalismo librecambista coincidiese con la construcción de naciones. Y más adelante, ¿tenía el Estado-nación una función específica en el proceso del desarrollo capitalista? Es como una pregunta retórica cuando empieza a hablar de todo este mundo teórico sobre la construcción de naciones y lo teje, digamos, lo entreteje con la cuestión del capitalismo y de la economía nacional o de las economías nacionales, teorías económicas, ¿sí? Entonces, a mí me parece una pregunta retórica. Y bueno, a propósito de, nada más como punto rápido, de las cuestiones de los nacionalismos, para poder tener, digamos, una idea general, muy general. O sea, recuerden que aquí yo no vengo a dar respuestas profundas, sino a exponer ciertos temas, nada más, ¿sí? Todos tenemos nuestros límites. Digamos que él hace una crítica de cómo se construye una nación, que es la cuestión del nacionalismo, que es eso, construir una nación de una manera retórica desde el Estado, desde el poder del Estado. Pero también hay que checar aquí a otro autor que es Alan Knight, que también habla sobre las identidades nacionales. Y de hecho Alan Knight, que es también un historiador británico, hace una especie de observación, digamos crítica, observación, a este otro historiador, Eric Hobsbawm, de que cuando él habla trata el tema de los nacionalismos, no habla sobre América Latina o sobre el caso de México, ¿sí? Y que este otro historiador, Alan Knight, sí lo trata, y de hecho Alan Knight habla sobre el término de patriotismo, ¿sí? Que es, digamos, ese sentimiento nacional no visto de manera negativa, como vemos ahora de manera general los nacionalismos impuestos desde un estado como el de la Alemania nazi, ¿sí? Entonces, para separar estas dos ideas, ¿no? Para que no se piense aquí que estamos hablando de que ser nacionalista es malo. Este autor está hablando de otras cuestiones, de los nacionalismos, cómo se van construyendo, desde qué discursos, ¿sí? Pero es importante también hacer esta otra observación del otro historiador que habla, digamos, de patriotismo. Bueno, ya aclarado ese punto, vamos bueno, la pregunta retórica que vemos es por esto, ¿no? Cómo se va construyendo esos nacionalismos, pero que va coincidiendo con la cuestión económica capitalista. Luego, bueno, la primera extracto dice: la economía política clásica, en especial la de Adam Smith, recordemos, ya lo hemos visto en otro video, que Adam Smith escribe su obra en 1776 y es conocido como el padre de la economía moderna, o conocido también como padre del libre comercio, ¿sí? Y en él se basan ciertos economistas liberales o neoliberales para sustentar la manera de aplicar de aplicar las economías de las naciones o del mundo, ¿sí? Basándose en el libre cambio, en la competitividad, el libre mercado, en donde no interviene el Estado. Y se supone que ellos no deben de crear monopolios para crear una libre competencia, ¿no? Economía de mercado. Todas estas cosas de competitividad, individualismo, propiedad privada, que vamos a hablar sobre eso. También estoy preparando un video sobre eso. Retomemos. La economía política clásica, en especial la de Adam Smith,
se había formulado como crítica del sistema mercantil de aquellos momentos. Es decir, justamente del sistema en el cual los gobiernos trataban las economías nacionales como conjuntos que debían desarrollarse por medio del esfuerzo y la política de Estado. Ahí el Estado sí intervenía, ¿no? Regulaba de cierta manera. Entonces, ese es el punto. Si el Estado regula o no regula, o los deja al libre mercado. De eso habla su libertad, la libertad económica. No es libertad de que no estés en la cárcel, no. Es esa libertad de libre, pero libre mercado. Recordemos que la obra de Adam Smith habla de las riquezas o sobre el origen de la riqueza de las naciones. Él habla de naciones. Vamos al siguiente extracto. El libre cambio y mercado libre, de lo que estamos hablando, iban dirigidos precisamente contra este concepto del desarrollo económico nacional, que era contraproducente según creía haber demostrado Adam Smith. De hecho, hay una, también recuerden, viendo la filosofía económica de Enrique Dussel, ¿sí? Donde desarrolla muy largamente sus tesis de economía política, y en donde nos dice que Adam Smith había pensado, hay en alguna parte de su libro donde dice que Adam Smith había pensado en una economía nacional, pero con este autor que, este libro está escrito antes que la obra de Dussel, tienen diferente formación y están escritos en diferentes momentos y están hablando de diferentes temas, ¿sí? Propiamente de economía, la está relacionando con el tema principal. Eric Hobsbawm lo está entretejiendo más que nada con la cuestión de los nacionalismos. Bueno, pero vemos que Hobsbawm, por hacer la crítica a la teoría de Adam Smith, es justamente que hace estas observaciones en esta parte del libro. ¿De qué estamos hablando? Es lo mismo un desarrollo económico nacional, y que si esto tiene que ver o empata con una economía, un desarrollo económico individual. Eso es lo que vamos a ver en estos extractos. La teoría económica, por lo tanto, se elaboró exclusivamente basándose en unidades de empresas individuales, es decir, personas o compañías o empresas, digamos, ¿no? Empresas privadas, individuales, no de una nación, que racionalmente maximizaban sus ganancias y minimizaban sus pérdidas en un mercado que no tenía ninguna extensión espacial específica. El límite era, digamos, el mercado mundial. En términos de la política, esto significaba que la creencia de que solo la asignación de recursos por medio del mercado era óptima, y que por medio de esta operación los intereses de los individuos producirían automáticamente los intereses del conjunto. Ahí está el punto de la crítica. Nos dice, John Ray escribió su libro de 1834 específicamente para demostrar, contradiciendo a Smith, que los intereses individuales y los nacionales no eran idénticos. Y ese es el punto. Un interés de un empresario o de un individuo, alguien que tiene una empresa multinacional, ya ahora transnacionales, no justamente sus intereses van a ser por el desarrollo de una nación, porque una nación implica a todos sus pobladores. En lo que le interesa es tu ganancia, es incrementar hasta no sin límite, ¿no? Y tener un mercado aquí, allá, no sé, aquí consumimos coca y nos acabamos el agua. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Los intereses individuales no eran idénticos, es decir, que los principios que guiaban al individualismo, en la búsqueda del interés propio, no maximizaban necesariamente la riqueza de la nación. Y esto es lo que también vamos a ver en
cuando desarrollemos el tema de propiedad privada, basándonos en el filósofo e historiador Enrique Dussel, ¿sí? Cuando hablemos de la propiedad privada. Pregunta: ¿cómo de hecho podían negarse las funciones económicas e incluso las ventajas del Estado-nación? O sea, cuando el Estado interviene, regular o hacer cierta regulación del mercado, que ellos no quieren, ¿verdad? Porque ellos quieren ser libre mercado y no pagar impuestos y así, ¿no? La existencia de estados con un monopolio de la moneda y con finanzas públicas y por consiguiente normas y actividades fiscales era un hecho, sí, porque de todas maneras se requiere y se requería el Estado que manejara estas cuestiones fiscales y que tuviera una moneda. Era una contradicción que dijeran que el Estado no interviniera cuando el Estado tenía ciertas funciones específicas para la nación. Había normas, había reglas. Y luego dice, porque el Estado-nación en la era postrevolucionaria, después de todo, garantizaba la seguridad de la propiedad, que vamos a hablar de eso, la propiedad privada, y los contratos, ¿sí? Porque a través del derecho les dan propiedades, ¿no? Es tu derecho a tener tu propiedad. También aquí es importante, también no hay que, no nos vaya a pasar con el concepto histórico de comunismo como lo que nos está pasando ahora con la propaganda política sobre espantar con la palabra comunismo, cuando ni siquiera saben lo que ha sido o lo que es realmente. Tampoco con esa propaganda política en donde te dicen que te van a quitar tu propiedad, y que es una falacia, o sea, es una propaganda, no sé ni cómo decirlo, o sea, es terrible, que es increíble que que muchas personas crean esto en realidad. O sea, es como cuando decían que se iba a caer la bolsa si llegaba Andrés Manuel a la presidencia. O sea, es terrible, pero bueno. Propiedad, ya iba a decir algo, sí, o sea, no es de que una propiedad, una cosa es tener tu propiedad, tu casa, o a lo mejor una microempresa, una empresa o lo que sea, o hasta tener tus grandes propiedades o tu empresa, a cuando llega una multinacional y que te da la empresa nacional de Pemex, que pertenece a una nación, y se la da a pedazos o por contratos, o buscan la manera de mover las leyes para que estas empresas nacionales se vayan apropiando los particulares o privados o personas individuales. Bueno, eso lo vamos a desarrollar en el otro. Y, ¿qué dice? Después de todo, garantizaba la seguridad de la propiedad y los contratos. Y como dijo JB que no era precisamente un amigo de la empresa pública, no quería las empresas públicas. Aún así, él decía, ninguna nación ha alcanzado jamás un nivel de riqueza sin estar bajo un gobierno regular. Y bueno, no me quiero ir sin establecer un punto hablando de Adam Smith, porque no se trata de satanizar a algún autor, simplemente hay algunos autores clásicos de los que se basan ciertos grupos de personas o que intentan manipular ciertas bases para luego establecer otras cosas diferentes. Bueno, por ejemplo, mismo Dussel menciona, que lo veremos más adelante, donde un punto en donde nos dice que este autor en esta parte es un aliado, de hecho, porque citándolo dice, hablando de la acumulación originaria o histórica de la riqueza en unas cuantas manos. Nos dice, como el stock, hablando de stock como el plusvalor que se genera, porque la comunidad trabajadora genera siempre algo más, un extra de lo que necesita, ¿no? Para comenzar a intercambiar productos, ¿sí? Es un excedente. Pero ese excedente luego lo manejan un cierto grupo político poderoso, ¿no? Y es cuando empieza a acumular pues riqueza, ¿no? Dice que como el stock, este excedente, ¿verdad?, se acumula en poder de personas determinadas, algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a gentes laboriosas,
¿no? Dice, todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda gozar de las cosas necesarias. La mayor parte de ellas se lograrán mediante el trabajo de otras personas y será rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo ajeno de que pueda disponer. De trabajo ajeno de que pueda disponer, repito, es un punto para establecer que no necesariamente Adam Smith estaba hablando de la riqueza, aunque su título lo diga, de una nación, o que esto no empata el desarrollo de toda una nación con sus teorías que en realidad las desarrolló, como dice Eric Hobsbawm, para un desarrollo de una persona o las empresas individuales. También otra cosa que hay que resaltar es que es un estado regular, pero ese poder, el poder del estado, debe de residir en los pobladores, digamos así, porque como que ahora la gente le tiene miedo a la palabra pueblo. No sé por qué, si desde los griegos manejaban el término. No quiere decir, no es algo despectivo, ¿sí? Pero bueno, eso también es otro de las palabras que se están satanizando, como comunismo y como la palabra pueblo, ¿no? Es interesante todo eso. Pero bueno, vamos a ir viendo esas cosas. Aquí termino este video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y saludos a todas las personas que me siguen apoyando. Gracias.